les dije, ¿ustedes por qué hacen eso? Le dije, ¿ustedes por qué hacen eso? Supuestamente ustedes son el ejército que cuidan a la gente, el campesinado, le dije yo, ¿por qué hacen eso? Ustedes no deben de hacer eso. Me dijo, es que yo ando con el ejército, pero yo no soy del ejército, yo soy paramilitar. Nosotros hacemos lo sucio, lo que no puede hacer el ejército. Por eso nosotros andamos encapuchados. Ella es Eugenia. Eugenia nació en el Valle del Cauca y migró junto con su madre al departamento del Meta. Hoy en día vive en Villavicencio, desde que salió desplazada de Piñalito, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 2 de sus hijos fueron víctimas de desaparición forzada, así como su hermana, su hermano y su esposo. Los propósitos de la desaparición forzada son el ocultamiento y la impunidad. En un informe del MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se lee que el propósito final de la desaparición forzada es borrar todo rastro de humanidad de las víctimas. Se busca desaparecer los cuerpos, la historia de vida, la existencia de la persona, para que los casos queden en el olvido ante sus familias y la sociedad. En el caso de los falsos positivos, las Fuerzas Armadas hicieron un cálculo siniestro e inhumano. Asumieron que desapareciendo los cuerpos de las víctimas y enterrándolos en fosas comunes, en cementerios como personas no identificadas, garantizarían su impunidad. Ignoraron que las víctimas tenían familiares, personas que los querían, que los extrañarían y que los buscarían incansablemente. Se llevaron a sus hijos con la ilusión de un trabajo. Soy Tininis Katzanger Montoya y esto es Narrar los Silencios, el podcast del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. En este capítulo les voy a hablar sobre el colectivo y sobre la búsqueda de los familiares de víctimas de desaparición forzada, sobre sus miedos y sus luchas. Estoy en la oficina del colectivo Orlando Falsborda en Villavicencio. Pegado en la pared hay un gran afiche lleno de rostros, algunos con nombre y número de cédula bajo la foto. Son los rostros de muchas personas que fueron enterradas como no identificadas en 5 cementerios de los Llanos Orientales. De las 2.304 personas enterradas como NN, 1.674 fueron reportadas por la fuerza pública como guerrilleros dados de baja en combate. Se ha podido demostrar que la mayoría de estos cuerpos son de víctimas de una tenebrosa fusión entre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en acciones militares sucedidas entre 2002 y 2009. El afiche hace parte de la campaña Contemos la Verdad, porque todas las personas inhumadas como no identificadas tienen una historia. Con la campaña, el colectivo Orlando Falsborda invierte la metodología de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. No son solamente los familiares quienes buscan a sus seres queridos. Habiendo identificado los cuerpos de las víctimas inhumadas como no identificadas en los cementerios, se busca a sus familiares. Por medio de esta campaña, desde 2013, se han podido entregar los cuerpos de 161 personas a sus seres queridos. Llama la atención la existencia, señor alcalde, de un cementerio clandestino primero y después público, en inmediaciones de la población y además de eso en cercanía de una guarnición militar. En julio de 2010 se celebró la audiencia de la Macarena, llamada Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales. Este fue un momento clave en la visibilización de la magnitud de la desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales en la región. Esta audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República contó con participación de la comunidad internacional, de organizaciones de víctimas y de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el colectivo Orlando Falsborda. Cerca de 1.500 habitantes de las regiones del Alto y Bajo Ariari y de municipios de Vistahermosa, La Uribe y Mesetas llevaron sus testimonios ante un grupo de congresistas colombianos y de eurodiputados. Luego de presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, los enterraron en una fosa común en el cementerio de Granada Meta, donde tuvimos que pasar 6 días haciendo muchas diligencias para que nos pudieran entregar, para darles una cristiana sepultura. Allí se denunció que el ejército había enterrado cientos de cuerpos como personas no identificadas en fosas comunes en el cementerio de la Macarena. A raíz de estas denuncias, se evidenció que esto también había ocurrido en otros cementerios de la región y del país, y comenzó un proceso de intervención de los cementerios, de exhumaciones y de identificación de los cuerpos. Este proceso continúa hasta el día de hoy.
2 días después de haberse celebrado la audiencia de la Macarena, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez visitó el municipio. En su discurso señaló a la delegación europea, a las organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos como voceras del terrorismo. Estas declaraciones pusieron en peligro las vidas de las víctimas, de los defensores de derechos humanos y de los políticos de oposición que participaron en la audiencia. Hoy, el terrorismo a través de voceros está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperarse, para prolongarnos la victoria final. O el terrorismo en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a la Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública y cómo las indica de violación de derechos humanos. En este contexto, se constituyó el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda en el año 2009 en el Meta. Con el paso del tiempo, amplió su trabajo al Bajo Cauca, al Medio Atrato, al Oriente de Caldas y al Pacífico Nariñense. El centro de trabajo del colectivo es la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en los cementerios, pero también acompaña a familiares que no saben del paradero de sus seres queridos. Desde hace 12 años, realiza el acompañamiento jurídico, forense y psicosocial a familiares y documenta casos de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. Hablé con Adriana Pestana, la coordinadora del área psicosocial del colectivo, sobre la búsqueda en los cementerios. Y fueron desaparecidas y forzosamente. El hecho de que esté en un cementerio no significa que sea legal o que no esté desaparecido, ¿sí? Que es lo que ha pasado y que por eso es tan importante el tema del trabajo que hacemos con cementerios, porque para muchos pues no está desaparecido porque está en un lugar oficial, ¿sí? Pero hemos empezado a posicionar y mostrar cómo es que sí efectivamente los cementerios se han convertido en un espacio de desaparición. El esposo de Eugenia era arriero. Desapareció en 2008 y apareció unos años después como guerrillero dado de baja en combate en una fosa común en el cementerio de la Macarena. La angustia y la persecución aumentó hasta que llegó el día del gran lamento, pues a mi hijo en el Meta me lo arrebataron sin ningún remordimiento. Wilmer Andrés, el hijo mayor de Eugenia, fue desaparecido en 2008, cuando tenía 14 años. Unos días antes, él le había contado a su madre que se había encontrado al ejército y que ellos le habían dado 5.000 pesos para que les comprara algo. Wilmer, ¿usted por qué hizo? Digo, no, mamá, yo me dijeron así, y le dije, usted sabe que esa gente se llega a darte cuenta, la guerrilla, llegar de cuenta y mejor dicho. Y al otro día el seguro llevó los huevos o la gaseosa. Y a los 2 días, 3 días, cuando yo, Wilmer no llega. En esa época, la guerrilla prohibía que en el caserío le vendieran alimentos al ejército. Tras buscar a su hijo sin encontrarlo, Eugenia fue donde el comandante de las FARC a preguntar por él. Este le dijo que se lo reclamara a los chulos, que era como le decían al ejército, y que por qué le estaba comprando gaseosa y huevos a ellos. Le dijo que se fuera de allá y que dejara de preguntar por su hijo. Pues yo al ver de que ya un hijo, mi marido desaparecido, ¿yo qué hacía? Yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago? Y ya eso ya se volvió como una zozobra, porque ya empezaron a entrar. El ejército entraba y con el ejército entraban encapuchados. Y como habíamos hartas mujeres solas en el caserío, la vereda La Gorgona, entonces empezaron como la zozobra a señalar a las mujeres que estaban solas y todo eso. Incontables mujeres han sido y siguen siendo víctimas de violencia de género a forma de amenaza o de venganza por el activismo que llevan a cabo sus parejas. Otras tantas lo han sido a forma de castigo por sus propias luchas políticas y sociales. Muchas mujeres me contaron que con la incursión del paramilitarismo en la región se volvió sistemática la violencia sexual como castigo por ser supuestamente amantes de guerrilleros. Un día, la Brigada 12 del Ejército Nacional convocó una reunión con todos los habitantes del caserío para decirles que estarían haciendo presencia en el pueblo. En la reunión había 3 hombres encapuchados. Ya cuando terminaron de hablar, yo levanté la mano y dije, si ustedes son el ejército del pueblo, el que los cuida a nosotros, ¿por qué tienen que venir encapuchados y por qué se tienen que tapar la cara? ¿Por qué todos, si ustedes son del Estado, por qué todos deben de venir con la cara descubierta? Le dije yo, para mí los que andan encapuchados porque van a hacer algo, dije yo. Esa noche, los encapuchados llegaron a la casa de Eugenia, la amenazaron y la violentaron. La acusaron de ser guerrillera y le dijeron que ellos eran los paramilitares, que hacían el trabajo sucio para el ejército. Después de eso, Eugenia tuvo que salir del caserío. Por un lado, tenía temor de las represalias de la guerrilla si se enteraban que los paramilitares habían estado en su casa.
Por otro lado, tenía terror de las amenazas de los paramilitares y del ejército. Eugenia se desplazó con sus hijos a Villavicencio. Huyeron, como dice ella, con una mano delante y otra por detrás, llevándose solamente lo que podían cargar. Para Eugenia fue muy difícil conseguir trabajo porque las personas no querían emplear a víctimas de desplazamiento forzado. El primer tiempo fue de gran precariedad económica. Yo me acostaba, Dios mío, yo decía, Señor bendito, a levantar, sino al otro día, ¿qué le doy mañana a mis hijitos? Decía, no, mamá. Decía Robinson, mamá, compré otra cosa, pero huevo salchichón, decía. Unos meses después, en el año 2011, mandó a Robinson, su hijo, a trabajar en la finca del hermano de ella. Un día, Robinson salió a recoger unos plátanos y nunca volvió. Donde se les daría muerte vistiendo un camuflado, son los falsos positivos que Colombia ha denunciado. La desaparición forzada deja a los y las sobrevivientes en una incertidumbre constante y en un duelo que no acaba. Muchas personas no saben si su familiar simplemente los abandonó, si está vivo en algún lugar, si lo reclutaron o si está muerto. Adriana me habló también del proceso que se lleva a cabo una vez los familiares encuentran la foto de su ser querido en un afiche de la campaña. Luego estamos como en todo ese proceso de preparación hacia lo que significa que su ser querido esté en un cementerio, que significa que haya sido desaparecido e inhumado como no identificado en un cementerio, lo que significa el contexto, porque la mayoría de personas llegan sin saber qué es lo que ha pasado. Y quienes saben que su ser querido estaba desaparecido, pues en un estado de vulnerabilidad total al que asumen que fue que su hijo o su ser querido también, que saben que andaba, porque pues eso es lo que dice la sociedad. El acompañamiento psicosocial a las víctimas con familiares desaparecidos es invaluable. Una de las consecuencias del régimen del terror que vivieron los habitantes de la región fue el rompimiento del tejido social de las comunidades. Muchas personas que tienen familiares desaparecidos no hablan de ello, cargan solas con su dolor y buscan por su cuenta a sus familiares, inmersos en las dinámicas del conflicto que han perpetuado la desconfianza. Lastimosamente, es una realidad que para muchas personas la única forma de sobrevivir fue callar. Eugenia comenzó una búsqueda solitaria de su hijo. Le contaron que Robinson había sido reclutado forzadamente por la guerrilla y que menos de un año después, el ejército lo había detenido vivo y de civil, y lo había torturado y asesinado. A los 15 años, Robinson fue víctima de reclutamiento forzado y posteriormente de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada. Yo duré casi un mes así en ese trayecto, porque me tocaba trabajar a reunir para lo del arriendo, me ganaba 12,000 pesitos. Trabajar a reunir para lo del arriendo, lo de la comida de mis hijos, que jardín, que y lo que me quedaba por ahí a reunir en una alcancía y corra para tal parte a ir a buscar. Eugenia fue de cementerio a cementerio, siempre con una foto amplificada de la tarjeta de identidad de su hijo, preguntando a los sepultureros si se acordaban de verlo enterrado. Finalmente llegó al cementerio de Granada y el sepulturero le dijo que se le hacía conocido. En Villavicencio, un funcionario de medicina legal revisó con ella la base de datos en la que están registrados los cuerpos que han sido enterrados como no identificados. Miraron juntos foto tras foto de cuerpos de hombres jóvenes, hasta que ella en una reconoció a Robinson. Hicieron el cotejo de las huellas dactilares registradas con su tarjeta de identidad. Eugenia había encontrado a su hijo, que efectivamente había sido enterrado en el cementerio de Granada, como un guerrillero dado de baja en combate. Cuando Robinson llegó a medicina legal, estaba vestido de civil. Cuando lo exhumaron, encontraron sus restos con prendas militares. Un funcionario de medicina legal le dijo a Eugenia que muy posiblemente se trataba de un falso positivo. Las heridas encontradas en la necropsia no coincidían con las de una persona muerta en combate. Le dije yo cómo hago para recuperar los restos de mi hijo. Yo quiero darle un entierro digno, de que yo al menos tenga donde ir y que no esté por ahí botado como un perro, como dicen ustedes, un NN. Le dije, él no es NN, porque él tiene un nombre y él tiene una familia, la mamá y los hermanos que lo están buscando, le dije yo. Estoy en Villavicencio, en un hotel de la ciudad. Es el 7 de marzo. Alrededor de 50 mujeres y algunos hombres llevan a cabo una ceremonia para conmemorar a sus familiares víctimas de desaparición forzada. En el piso están distribuidas muchas placas, cada una con un nombre, una foto y un corto relato.
Cada placa corresponde a una persona desaparecida. Camino entre ellas y leo los textos, mientras se me hace un nudo en la garganta. El conjunto de estas placas se llama Galería de la Memoria. Las mujeres cargan pancartas en las que se leen frases como, por ejemplo, por la democracia y contra el genocidio, y justicia para las víctimas de los planes militares en los llanos orientales. En el centro de las placas hay unas cruces blancas, y alrededor de ellas velas y flores. Las mujeres lloran a ratos, pero también ríen y conversan entre ellas. Queremos que no olviden los cementerios de esta región, que tienen aproximadamente 2.500 personas sepultadas allí. Muchas gracias, señores magistrados, por José Antonio Cruz Castro, que es mi hermano. El motivo de esta conmemoración es una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. La JEP es el componente de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que fue creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Las víctimas presentes en la audiencia, y también las que están dentro del salón como participantes, le solicitan a esta institución que priorice el caso de la desaparición forzada en esta región. Por favor, priorizar el caso Ariari Guayabero. Ariari Guayabero, que no quede impune. Son nuestros hijos, hermanos, esposos que tenemos desaparecidos hace muchos años. La mayoría de víctimas que asisten a estas reuniones y que están organizadas son mujeres. Ellas son quienes buscan, en parte porque la mayoría de víctimas de desaparición forzada son hombres y las sobrevivientes mujeres, pero también por el rol de la mujer como la cuidadora y la buscadora, que es tan predominante en nuestra sociedad. Estas mujeres resaltan que por medio del acompañamiento del colectivo Orlando Falsborda han perdido el miedo a hablar y han empezado a contar sus historias, dándose cuenta de que han vivido experiencias similares que las unen. Yo decía, ¿será que no hay más familias que de tantos muertos que uno miraba por ahí, era que no hay más familias que busquen a sus familiares? Pero uno muchas veces tenía como te dijera, como ese temor como de hablar. Yo tengo tantos familiares desaparecidos, y uno como que guardaba como ese recelo, como uno de hablar o así. Eugenia un día estaba en el Parque Villavicencio y vio las Galerías de la Memoria. Era una conmemoración del movimiento de víctimas de crímenes de Estado para familiares de desaparecidos. Eugenia entró en contacto con el Móvice y posteriormente con el colectivo Orlando Falsborda y comenzó a asistir a sus reuniones y encuentros. Al comienzo, Eugenia no quería contar su historia y las psicólogas le tenían que insistir para que se abriera ante ellas y las demás víctimas. Porque yo era con ese temor de uno tenía tantas cosas guardadas que al uno tener con quién expresarse, uno no hablaba, sino que en llanto. Entonces uno muchas veces como que uno guardaba y guardaba y guardaba y guardaba y guardaba, y en vez de guardar, sacar, no, uno se está haciendo daño. Venir a estos encuentros le brinda a las víctimas un espacio seguro para compartir sus experiencias y para contar todas aquellas cosas de las que no se habla normalmente, con los vecinos, en la vereda y en la calle. Es una forma de resistencia. Entonces ya pierde uno como ese miedo, como ese temor, porque ya uno empieza a la compañera, a mí se me desapareció mi hijo, mi esposo, y ya empieza uno, estamos los que estamos, ¿sí? Los que hemos sentido ese dolor de la violencia, del desplazamiento. Luchamos porque los queremos, porque nos hacen falta. A menudo estas mujeres son revictimizadas por parte de funcionarios de las instituciones en el proceso de búsqueda. Un día, cuando Eugenia iba a poner el denuncio por su hijo desaparecido, una funcionaria de la fiscalía le dijo que le advertía que allá no daban dinero, porque muchas mujeres ponían el denuncio y pensando en eso. Me dio tanta rabia y le dije yo, vuelve a ser uno victimizado otra vez, doble, le dije yo a ella. Me dijo que por qué. Le dije, en la forma de que usted me está hablando, yo vengo a un apoyo de ustedes, ¿sí? Y mire cómo lo reciben a uno, le dije yo a ella. Yo no vengo porque me digan, porque mi hijo, ni mi marido, ni mis hermanos tienen precio. Lo que yo quiero es que yo sepa, por lo menos si están vivos, si están muertos, que ustedes me ayuden, ustedes lo ayuden a uno a solucionar. No a que uno viene aquí y vuelven otra vez y le dan en la llaga. Muchas veces las víctimas no son tomadas en serio cuando emprenden la búsqueda solas. También por eso el apoyo del colectivo Orlando Falsborda es tan importante en la exigencia de sus derechos.
Eugenia puso el caso de su hijo en las manos de ellos, para que le ayudaran con la entrega digna de los restos. No es lo mismo trabajar con las personas en el Meta, incluso en los Llanos Orientales no es lo mismo trabajar Meta que Guaviare, ¿sí? Y mucho menos trabajar Llanos Orientales con Nariño, ¿sí? Allí la comunidad afro, o incluso en Nariño la comunidad afro y la comunidad indígena, ¿sí? Son diferentes como ellos se ven. El acompañamiento del colectivo tiene un enfoque diferencial. Esto significa que las metodologías para el acompañamiento de las víctimas deben tener en cuenta con qué tipo de población se está trabajando. Por presiones del colectivo, instituciones como Medicina Legal y la Fiscalía han desarrollado protocolos en los que se implementa este enfoque diferencial étnico, religioso y de género. Y ahí estamos en la lucha, y lo que más me gusta es que ellos, por lo menos Orlando Fazborda, ellos pelean porque haya una entrega digna, porque antes no había una entrega digna. Antes por lo menos era limitado, eso llegaban y ya, y como fuera, métalo y ya, chao. Ahorita no, ahorita respetan mucho su religión y sus orígenes, la respetan ellos mucho y le dan como ese espacio a uno de desahogarse, estar las últimas horas con su familiar, así sean unos huesitos, aunque yo no quería que me lo entregaran así en un cofrecito, yo no quería que recibirlo en un cobre de esa manera. Eugenia recibió en entregas dignas los cuerpos de su hijo Robinson y de John Freddy, su esposo. Sigue buscando a su otro hijo, a su hermano y a su hermana. Eugenia espera que se confirme que su hijo Wilmer está entre los cuerpos que fueron exhumados en el cementerio de la Macarena a finales de 2021. Hasta hace poco ella no perdía la esperanza de que estuviera vivo. Cuando se firmó el proceso de paz, muchos excombatientes volvieron a donde sus familiares. Ella miraba las noticias, siempre a la espera de encontrar en las imágenes la cara de su hijo desaparecido. En cambio de Robinson, sí, yo me hacía la idea que él no estaba muerto. La triste realidad es que cuando se encuentran personas desaparecidas, en la gran mayoría de los casos aparecen muertas. Esta dolorosa certeza de la muerte del ser querido implica un nuevo duelo para los familiares, pero al mismo tiempo les permite vivir su duelo y no estar sujetos a la incertidumbre eterna. Y yo sentí como ese alivio, pues me daba tristeza, ¿sí? De saber que tantos sueños frustrados quedaron, tantas esperanzas, tantas ilusiones, y saber que uno no parió hijos para la guerra, ¿sí? Eugenia recibió los restos de su esposo y de uno de sus hijos. Muchísimas otras mujeres siguen a la espera. Las intervenciones de los cementerios son un paso esperanzador en la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, queda la dolorosa certeza de que miles de cuerpos nunca serán encontrados, porque fueron incinerados en hornos crematorios, tirados a ríos o enterrados en fosas comunes irregulares por parte de algún actor armado. Cuando recién me lo entregaron a él, yo iba día de por medio. Y mi hijo, el mayor, él me regañaba. Mi mamá, ¿dónde está? Me llama, mi mamá, ¿dónde está? Y él me escuchaba al lado y me decía, ay, mamá, usted está en el cementerio, ¿cierto? Yo le decía, no. Me decía, mamá, déjelo descansar, déjelo ya, déjelo ir, usted no lo deja ir. Yo le decía, es que mi hijo nunca se va a ir del lado mío, nunca. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son instituciones surgidas de los acuerdos de paz. Estas cobran especial importancia como mecanismos de búsqueda de las verdades sobre el conflicto. Es una oportunidad histórica para que los perpetradores cuenten lo que saben sobre lo ocurrido y sobre dónde están las personas desaparecidas. Este fue el tercer capítulo de Narrar los Silencios, el podcast del colectivo sociojurídico Orlando Fazborda. En el próximo y último capítulo de esta serie de podcast hablaré sobre las luchas de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos por incidencia en la búsqueda de la verdad. También les contaré sobre las formas de resistencia y de resiliencia de estas personas que han sido víctimas. Si en Colombia hay justicia, todo esto quede aclarado, que respondan los culpables y el mundo quede informado, que las madres y familias de este joven mencionado se les dé ya una respuesta a tanto. El trabajo periodístico, la moderación y la edición de este capítulo estuvieron a cargo de quien les habla, Tininis Katzanger Montoya. Los nombres de las mujeres que narran sus relatos en este podcast fueron cambiados por razones de seguridad.